Veamos algunos ejercicios del material del capítulo 20. Vamos a comenzar por este ejercicio que estaba asignado en la presentación pasada y se trata de calcular el promedio de la distancia al núcleo del electrón del átomo de hidrógeno que se encuentra en el orbital 2pz. Este orbital está descrito por esta función que tenemos aquí, que si recuerdan, esta R no aparecía en el ejercicio en la presentación, así que es una corrección, pero aquí la tenemos como debe ser. Así que para calcular ese promedio, pues vamos a usar como siempre el postulado. Va a ser el triple integral, ¿verdad? De la función 210, complejo conjugado, el operador de lo que queremos promediar, que es R, que es una coordenada espacial igual que X, Y, Z. ¿Okay? Entonces aquí aparece 210 y el elemento de volumen que es R cuadrado seno de Z, de R, de Z y de phi. ¿Okay? Recuerden que el integral en R va de 0 a infinito, el integral en Z va de 0 a pi y el integral en phi va de 0 a 2pi. Así que ese integral va a ser igual sacando todos los términos que son constantes. Recuerden que aquí la función complejo conjugado es igualita a ella misma porque no hay ningún término imaginario. Así que cuadramos todos los términos. Entonces sacando las constantes, ahí queda 1 sobre 16 por 2, que es 32, por pi, el a sub 0, que va a quedar a la quinta potencia. Y entonces tenemos el integral, vamos a hacerlo por coordenada, tenemos el integral de phi de 0 a 2pi, no hay nada más, ningún otro término que dependa de phi. Tenemos el integral de 0 a pi en z, tenemos el coseno cuadrado de z por el seno de z de z, y tenemos el integral de 0 a infinito. Nos va a quedar un r a la 5 porque tenemos el r cuadrado del elemento de volumen, tenemos la r del operador que queremos promediar y tenemos esta r de la función que va al cuadrado. Por lo tanto tenemos r a la 5, ¿verdad? Por por e a la menos r sobre a0 de r. ¿Okay? Este integral que tenemos aquí, ya lo habíamos visto anteriormente, les había dado el integral de tabla y eso es lo que vamos a resolver. El promedio de R va a ser igual entonces a 1 sobre 32pi a sub 0 a la 5, el integral de phi de 0 a 2pi, integra en phi evaluado de 0 a pi, que está aquí, el integral del coseno cuadrado de z por el seno de z, integra en negativo coseno al cubo de z sobre 3 y lo tenemos que evaluar de 0 a pi. Y entonces nos queda aquí este integral en r, que para resolverlo vamos a utilizar un integral que ya habíamos discutido en la presentación, el integral de 0 a infinito de x a la n e a la menos bx de x es igual a n factorial entre b a la n más 1. En nuestro caso, n va a ser igual a 5 y b va a ser igual a 1 sobre a sub 0. ¿Okay? Así que este va a ser el resultado al integral en r. Borro. Obtenemos promedio en r igual 1 sobre 32 pi a sub 0 a la 5. El integral, eso es un 5, déjenme arreglarlo. El integral de phi queda 2pi. El integral en z queda 2 tercios cuando lo evaluamos de 0 a pi. Y el integral en r, que como vimos da 120, que es 5 factorial, dividido entre 1 sobre a sub 0 a la 6. ¿Okay? Cancelando los términos que haya que cancelar, pueden verificar que esto da 5 a sub 0, donde a sub 0 es el radio de Bohr. ¿Okay? El radio de Bohr tiene unidades de distancia, eso tiene sentido, así que esa es la distancia promedio para un orbital 2pz. En este ejercicio vamos a calcular o determinar la función de distribución radial para el mismo orbital para el cual acabamos de determinar la distancia promedio al núcleo. Para determinar la función de distribución radial, lo que tenemos es que
integrar la densidad de probabilidad, que es la función de onda al cuadrado, en los ángulos, en z y en phi. O sea que esa función de distribución radial, que se denomina de esta manera, ¿verdad? En este caso específicamente para el orbital 2pz, esto sería un suscrito por r cuadrado, va a ser igual al integral de la función 2, 1, 0 al cuadrado, y no olviden siempre el elemento de volumen, r cuadrado seno de z de phi. Vamos a integrar solamente en z y phi, así que aquí va otro integral, el de z que va de 0 a pi y el de phi que va de 0 a 2pi. Ok, esto es facilito, ¿por qué? Porque déjenme borrar aquí para que podamos ver la función. Entonces, esto va a ser igual, cuadrándolo todo, igual que hicimos ahorita, nos queda 1 sobre 32 pi por A0 a la 5, ¿verdad? Entonces todo lo de R no lo vamos a integrar, así que sale fuera del integral. R cuadrado e a la menos R sobre A0. Y el R cuadrado también, ¿verdad? Que es este de aquí, del elemento de volumen. Entonces nos queda el integral de 0 a 2pi de d phi y el integral de 0 a pi de la parte que depende de z, que es el coseno al cuadrado de z, seno de z de z. ¿Ok? Usando esa función que está ahí. Entonces, voy a seguir en el próximo slide. Aquí tenemos entonces que la función de distribución para ese orbital, función de distribución radial, va a ser igual a 1 sobre 32 a sub 0 a la 5. Ay, se me quedó un pi. Entonces tenemos r a la 4, e a la menos r sobre a0. El integral de phi, que ya habíamos visto que daba 2pi en el problema anterior, y el integral en z, que ya habíamos visto también, que daba 2/3, integrando de 0 a 2pi. Y entonces esto da r a la 4, e a la menos r sobre a0, el pi cancela, y abajo queda un 24 sobre y a0 a la 5. ¿Ok? Pueden verificarlo. Arreglo el 5 otra vez. A 0 elevado a la 5. Esta es la función de distribución radial para un orbital 2pz. Ahora, si queremos en esa función de distribución radial para el orbital 2pz, lo voy a poner aquí, esto es para un orbital 2p sub z, queremos buscar el valor máximo en esa función. Recuerden entonces que vamos a derivar la función con respecto a r, toda la función con respecto a r, y la vamos a igualar a 0 y vamos a despejar por r. ¿Okay? Así que al derivar eso con respecto a r, tenemos r a la 4, es como un producto, ¿verdad? Por la derivada de e a la menos r sobre a0, que es eso mismo multiplicado por menos 1 sobre a0, más e a la menos r sobre a0 por la derivada de r a la 4, que es 3r al cubo. Y eso lo vamos a igualar a 0. No es 3, perdón, es 4. 4r al cubo. ¿Ok? Entonces, al igualar eso a 0, pues, como podemos dividir, digamos aquí, por r al cubo sobre e a la menos r sobre a0, lo mismo aquí, r al cubo, e a la menos r sobre a0, lo mismo acá. Entonces, este término cancela, aquí cancela r al cubo y queda una r arriba, esto cancela, entonces nos va a quedar negativo r sobre a0 más 4 igual a 0, por lo tanto, r, ese valor máximo de r, va a ser igual a a0 sobre, perdón, 4 a 0. 4 a 0.
Recuerden que el promedio fue 5 a sub A0. El valor más probable, que es el que hace el valor de R, que hace un máximo la función radial, es 4 a 0. ¿Okay? Así que hay una distinción. Si usted calcula la R para muchos sistemas o muchos electrones en un orbital 2pz y los promedia, le va a dar 5 a sub 0. Ahora, si usted hace una medida del valor de R de ese electrón en un átomo de hidrógeno, el electrón cuando se encuentra en un orbital 2pz, con mayor probabilidad usted va a obtener un valor de 4 a 0. Eso es lo que eso quiere decir. Este próximo ejercicio corresponde al ejercicio número 5 del capítulo 20. Vamos a calcular la probabilidad de que un electrón en un orbital 1s se encuentre a una distancia del núcleo entre A0 y 2A0, que es el radio de Bohr. Esta probabilidad va a estar dada, lo que tenemos que hacer es sumar, que quiere decir integrar en todo el espacio la densidad de probabilidad, en este caso de ese orbital 1s, por el de tau, vamos a integrar sobre todo a la parte angular, o sea, de 0 a pi para z, de 0 a 2pi para phi, y para r vamos a integrar entre a sub 0 y 2 a sub 0. Esos van a ser los valores limitantes de r. ¿Ok? Así que esa probabilidad va a ser igual a, tenemos 1 sobre pi, ¿verdad? Cuando cuadramos tenemos 1 sobre A0 al cubo, y entonces tenemos el integral de 0 a 2pi para phi, de phi, porque ahí no tiene nada más la función que dependa de phi, de 0 a z, perdón, de 0 a pi para z, y entonces aquí sería seno de z, que es parte del elemento de volumen de z, ¿ok? Y entonces tenemos desde a sub 0 hasta 2 a sub 0 la parte de r al cuadrado, que es e a la menos 2r sobre a sub 0 de r. Y se me queda por aquí r cuadrado, déjenme escribirlo otra vez, que es la r cuadrado del elemento de volumen. Ok, esto aquí como que no se ve claro. Disculpen, borro otra vez y vuelvo. Esto es a sub 0 y entonces tenemos r cuadrado de r. Ok, fíjense que aunque la función no depende de z, pero siempre tenemos que integrar el seno de z, que es el elemento de volumen. Igualmente, incluir el r cuadrado del elemento de volumen, aunque la función no tiene ninguna r. Okay, así que esos son los integrales que vamos a estar evaluando. Cuando integramos en phi, para phi, vamos a obtener este 2pi, y cuando integramos para z, el seno de z, vamos a obtener este 2, ¿verdad? Luego que evaluamos entre 0 y pi, eso ustedes lo pueden corroborar. Entonces aquí tenemos el integral desde a0 hasta 2 a 0 de r cuadrado e a la menos 2r sobre a0 de r. El integral que vamos a utilizar para resolver la parte radial es el siguiente. El integral de r al cuadrado e a la menos, perdón, e a la br, fíjense que es diferente, usualmente tenemos el negativo ahí, de r va a ser igual, el resultado de ese integral va a ser igual a e a la br multiplicado por r cuadrado sobre b menos 2r sobre b al cuadrado más 2 sobre b al cubo. ¿Ok? Fíjense que ese es el integral, lo tenemos que evaluar en los límites. En nuestro caso, cuando comparamos, b va a ser igual a negativo 2 sobre a sub 0. ¿Ok? Así que ese es el integral que vamos a utilizar. Voy a borrar. Tenemos entonces que la probabilidad es igual a, aquí el pi cancela, y entonces me queda 4 sobre a sub 0 al cubo
¿Ok? Entonces tenemos el integral que vemos ahí va a ser igual a e a la menos 2r sobre a0. ¿Ok? Todo esto va a ir multiplicado por r cuadrado sobre b primero, ¿verdad? Así que b, como dije, es negativo 2 sobre a0 menos 2r sobre b al cuadrado. 2 a 0, negativo 2 a 0 al cuadrado, ese término va a quedar positivo, más 2 sobre b al cubo, así que tengo otra vez aquí negativo 2 sobre a0, todo esto al cubo. ¿Okay? Y eso lo tenemos que evaluar en a0 y en 2a sub 0. Aquí les estoy mostrando los dos términos. Primero cuando el integral se evalúa en a0, perdón, en 2 a 0, que me quedan este término completo de aquí arriba. Y cuando el integral se evalúa en a0, que me queda estos términos de acá abajo. Ok, lo pueden corroborar. Espero que lo puedan leer claro. Aquí, por ejemplo, es a0 al cuadrado. Aquí también, aquí parece que algo está faltando y debería, este a0 va al cubo, perdón, aquí, ok. Bien, ahora vamos a combinar todos los términos. Vamos a tener entonces que la probabilidad es igual. Todavía tenemos el factor 4 sobre a0 al cubo, entonces va a quedar e a la menos 4 multiplicado por negativo e a la menos 4, arreglo. Ok, negativo 2a0 al cubo menos a0 al cubo menos un cuarto a0 al cubo. Esto es la primera parte y la segunda es menos e a la menos 2 multiplicado por negativo a0 al cubo sobre 2 menos a0 al cubo sobre 2 menos un cuarto a0 al cubo también. ¿Okay? Entonces, finalmente, tenemos entonces que la probabilidad va a ser igual 4 sobre a0 al cubo. Entonces vamos a tener e a la menos 4 multiplicado por negativo 13 cuartos menos e a la menos 2 multiplicado por negativo 5 cuartos. ¿Okay? Y entonces saqué de factor común un a0 al cubo, que lo vamos a cancelar con este de aquí. Y eso entonces, si ustedes usan sus calculadoras, les va a dar 4.386 por 10 a la menos 1. Y esa es la probabilidad. ¿Okay? La probabilidad total de que el electrón se encuentre entre a0 y 2 a 0. En este ejercicio vamos a calcular la energía potencial promedio o el valor de expectación, como dice el libro de texto, de la energía potencial para un electrón en un orbital 1s. Nuevamente la función está dada por esta expresión que está aquí y entonces lo que vamos a calcular es el promedio de la energía potencial para el átomo de hidrógeno, ¿verdad? Que va a ser entonces, seguimos integrando siempre en 3 dimensiones, la función complejo conjugado 1, 0, 0. Aquí iría el operador de energía potencial para el átomo de hidrógeno, que es menos e cuadrado sobre 4pi epsilon 0, todo eso es constante r. La r es la que está en el denominador y es la única variable. Y entonces esto multiplicado por la función psi 0, 0 y el de tau. ¿Okay? Esa es la expresión que tenemos que evaluar. Entonces, usando la función que está aquí arriba,
pues vamos a tener 1 sobre pi por a sub 0 al cubo cuando cuadro la parte constante. Entonces, fíjense que como en la función no hay dependencia ni de z ni de phi nuevamente, pues vamos a tener vamos a sacar todo lo que es constante de la expresión de la energía potencial, que es todo esto que está aquí. Así que vamos a multiplicar por negativo e cuadrado sobre 4pi epsilon 0. Entonces vamos a tener el integral de 0 a 2pi de phi, nuevamente el integral de 0 a pi del seno de z de z, y entonces el integral de 0 a infinito de la parte radial, que entonces vamos a tener e a la menos r sobre a0, r cuadrado del elemento de volumen dividido entre r, que es la r que está aquí en el operador de energía potencial, de r. Aquí tenemos la expresión escrita completa, todos los valores constantes están acá afuera, y repasando, E es la carga del electrón que aparece al cuadrado, A sub 0 es el radio de Bohr y E sub 0 es la constante de permitividad. Entonces, integrando en phi de 0 a 2pi, esto va a ser igual a 2pi. Integrando en z de 0 a pi del seno de z, eso va a dar 2. Y entonces tenemos el integral de 0 a infinito de r por e a la menos 2r sobre a0 de r. Anteriormente se me había quedado el 2 al cuadrar la función, ahí está, ahora está aquí bien escrito. Ok, entonces ese integral en r va a dar n factorial sobre b a la n más 1, ya lo habíamos utilizado anteriormente. Por lo tanto, el valor promedio de la energía potencial va a ser igual a negativo e al cuadrado sobre 4pi cuadrado a 0 al cubo, e sub 0 o epsilon 0. Entonces esto va multiplicado por 2pi, esto por 2, y esto aquí es n factorial, que es 1, sobre b, que es negativo 2 sobre a0, perdón, no negativo, 2 sobre a0, elevado al cuadrado. ¿Okay? Y cuando esto se simplifica todo, pues va a ser negativo epsilon al cuadrado sobre 4pi a 0, epsilon 0. Usando los valores de cada una de esas constantes, obtenemos, por si no lo saben, pues, por ejemplo, la carga del electrón es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. A sub 0 es 0.529 por 10 a la menos 10 metros. Y epsilon 0 es 8.854 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado, julios a la menos 1, metros a la menos 1. Sustituyendo todos esos valores, esto da negativo 4.36 por 10 a la menos 18 julios, ¿verdad? Que lo podemos convertir a electronvoltios. Un electronvoltio es 1.602 por 10 a la menos 19 julios, y eso sería entonces negativo 27.22 electronvoltios. Negativo. 27.22 electronvoltios. Si lo comparamos con la energía total para el electrón en el estado raso, que es negativo 13.60 electronvoltios, pues fíjense que la energía potencial promedio es el doble de la energía total.